Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer derivadas de un producto, ¿ok? Antes de comenzar les recomiendo que saquen su cuadernito para que puedan hacer las anotaciones, los apuntes y me vayan siguiendo mientras yo estoy realizando estas derivadas. Bueno, básicamente primero hay que saber, primero, ¿qué es un producto? Un producto es cuando dos cosas, dos funciones, una X, una Y, un 3, un 5, un número, ¿sí? Se están multiplicando, ¿ok? Entonces, esta va a ser para encontrar la derivada cuando tengo dos cosas que se multiplican. Aquí, esta es la fórmula. Me dice que mi f de x y mi g de x, su derivada es igual a la derivada de f por la derivada de g más la derivada de g por la función f, ¿ok? Entonces, sé que se ve un poquito grosera, se ve medio feíta la fórmula, pero está muy sencilla. Nada más hay que ir identificando. Lo primero que identificar así de antemano es, ¿estamos tratando con un producto? Ok. Entonces aquí yo tengo este, ¿sí? Para obtener la derivada primero voy a ver, ¿esto es un producto? Pues sí, es un producto. ¿Por qué? Porque tengo este 5x cuadrada y este 7x cúbica multiplicándose, ¿sí? Ya saben que cuando tengo dos paréntesis se están multiplicando. Entonces, ya de ahí ya identifiqué mi primer paso, ¿verdad? Mi primer paso, anótenlo. Mi primer paso es identificar si se trata de un producto, ¿ok? Si es un producto, bueno, ya tenemos. Check, si es un producto. Ok. El segundo paso es identificar cuál es mi F y cuál es mi G. En este caso, en el producto, podemos decir que es indiferente decir cuál de los dos F y cuál es F y cuál es G. Pero pues para fines prácticos y para cuando veamos la derivada de un cociente, vamos a decir que el primero es F y el segundo es G. Es decir, este es F, este va a ser mi F de X, va a ser igual a 5X cuadrada, ¿sí? Y mi G vamos a decir que es 7X cúbica, ¿sí? Es decir, este es F y este es G, ¿sale? Bueno, ya tengo mi F y ya tengo mi G. Aquí está la F y aquí está la G. ¿Ok? El siguiente paso va a ser encontrar la derivada de cada una de ellas por sí solas. Entonces, ¿cuál es la derivada de f de x? La derivada de f de x, f' de x, ¿sí? Va a ser, si se acuerdan, este 2 salta para acá, 2 por 5 y a este 2 le voy a quitar 1, 2 menos 1. ¿Sale? Ya nada más sustituimos, bueno, simplificamos. 2 por 5, 10. 2 menos 1, 1, 10x. ¿Sí? Y de ahí vamos a sacar la derivada de esto. G' de x es igual a, voy a pasar ese 3 para acá, 3 por 7, a ese 3 le quito 1, ¿verdad? La derivada me va a quedar 3 por 7, 21, 3 menos 1, 2, 21x cuadrada, ¿sí? Entonces ya por último, esta es la parte más sencilla, ya tengo cuál es mi f, ya tengo cuál es la derivada, la derivada de mi f, ¿sí? Ya tengo cuál es mi g, ya tengo cuál es la derivada de mi g, entonces ya nada más tengo que acomodarlo, ¿ok? Nada más es acomodarlo. Primero tengo mi f, ¿sí? Mi f'. Entonces voy a decir, ok, la derivada de esto, de f', vamos a ponerla más así, g', acá, f', la derivada de f por g, ¿sí? Solamente va a ser ir acomodando estos. ¿Dónde está mi f'? Mi f' va a ser la derivada que encontré, que es 10x, ¿ok? Pongo aquí 10x, ¿sí? Y luego, ¿cuál es mi g normal? La g normal es la que no ha derivado, va a ser 7x cúbica, 7x cúbica, ¿sí? Los pongo multiplicándose con paréntesis porque esa es la indicación. Poner cuál es f', poner cuál es g, ¿sí? Y luego más, ¿cuál es mi g'? Mi g' va a ser 21x cuadrada. ¿Y cuál va a ser mi f normal? Pues mi f normal era 5
5x cuadrada. ¿Sí? ¿Se puede simplificar? Sí, sí se puede simplificar, pero tenemos un video muy corto, entonces vamos a dejarlo así. Nada más es acomodarlo y ya me va a quedar, ¿ok? Vamos otra vez rápidamente. Tengo mi fórmula, ¿sí? Esta es la que yo quiero derivar, f por g. Esta es mi f y esta es mi g, ¿sí? Mi f y mi g, f y g. Las escribo. Después encuentro la derivada de cada una de ellas. Derivada de f es 2 por 5, 10, 10x, ¿sí? Derivada de g es 3 por 7, 21. Este le quito 1, 21x cuadrada. Ya tengo esta parte, esta parte, esta parte. Estas son las que nos van a servir. Mi f y mi g normal y mi f y mi g derivadas, ¿sí? Ya de ahí nada más sustituyo. ¿Cuál es mi f'? Mi f', quedamos que era 10x, la pongo aquí. ¿Cuál es mi g? Mi g, quedamos, mi g normal, 7x cúbica, la pongo aquí. Mi g', va a estar aquí, 21x cuadrada, y mi f normal, que va a ser 5x cuadrada. Les repito, se puede simplificar, pero por el momento vamos a dejarlo así, ¿ok? Es el primer ejemplo, vamos a borrarlo. Ok, bueno, ahora vamos a poner uno un poquito más, nada de otro mundo, son derivadas que ya hemos hecho, pero está un poquito más larguito. Este sería cómo encontrar la derivada de este producto. Bueno, vamos a poner para no escribir tanto, la derivada de f por g, ¿sí? F por g. Entonces, yo tengo 2x cuadrada más 3 por 5x más 3, ¿sí? Primero, ¿es un producto? Sí, sí es un producto. ¿Por qué? Porque tengo esta función y se están multiplicando, ¿sale? De ahí, ¿qué sigue? Quedamos que el siguiente paso es identificar cuál es mi f y cuál es mi g. La f vamos a decir que es la primerita y la g la segunda. Entonces, esta va a ser mi f y esta va a ser mi g, ¿sí? Vamos a escribirlas. Esta es mi f. F es igual a 2x cuadrada más 3 y mi g va a ser 5x más 3. ¿Sale? Ya de ahí vamos a sacarle la derivada a f y a g, ¿ok? La derivada de f es, voy a pasar este 2 para acá, 2 por 2 y a este x le voy a quitar 1. ¿Ok? La derivada de 3 quedamos cuando teníamos un número independiente, un numerito que no tenía x, quedamos que eso era, la derivada es 0, ¿sí? Y luego, la derivada de g', ¿cuál es la derivada de 5x? Quedamos que si nomás teníamos la pura x, la derivada iba a ser el numerito que la acompañaba. Entonces la derivada aquí es 5. Otra vez, tengo un 3, entonces ese 3, la derivada de 3 es 0, ¿sale? Bueno, ya tengo, entonces, ¿cuál es mi... caray, no, todavía no lo simplifico. Entonces aquí mi f' va a ser 2 por 2, 4, y luego 2 más menos 1, 1, ¿verdad? Entonces aquí pues lo dejamos igual. G' es igual a 5. Entonces, ya tengo cuál es mi... vamos a borrarle este. ¿Cuál es mi f normal? Y ya tengo cuál es mi g normal, ¿sí? Vamos a quitarle este. Nada más para que no se vea cancelado. Y se nos olvide que estaba ahí. ¿Sí? Ese es mi f normal, mi g normal. Y luego mi f' y g', ¿sí? Ya pasamos el primer paso. El primer paso era ver si era producto, si es producto. El segundo paso, identificar cuál es mi f y cuál es mi g. ¿Ok? El tercer paso, derivar f y derivar g. Y el cuarto paso nada más es acomodarlo, ¿ok? Ya nada más vamos a acomodar, ¿sí? Nada más tenemos entonces la derivada de f por g' va a ser, primero que iba, f'. ¿Cuál es mi f'? Mi f', aquí está. Entonces sería 4x por mi g de x. ¿Cuál es mi g normal? G de x es 5x más 3. Entonces pongo aquí 5x más 3, ¿sí? Y luego es más. Ahora, ¿dónde está mi g'? G', aquí está, 5. 5 por mi f normal. Mi f normal es 2x cúbica más 3. ¿Sí?
Entonces, ya recapitulando nuevamente, ya tengo, es producto, sí es producto, y luego, ¿cuál es mi F? ¿Cuál es mi G? F, G, sí, quedamos que nada más los elegíamos, el primero es F y el primero es G, como en el alfabeto, en el abecedario. Entonces, este es F, le saco la derivada a mi F, este es G, le saco la derivada a mi G, y los acomodo. F' es 4x, G es 5x más 3, G' es 5, y f de x es 2x cuadrado. 2x, aquí era de cuadrado. 2x cuadrada más 3. Nomás estoy viendo a ver si están atentos. Entonces, así quedó. Esta va a ser la derivada, ¿sí? Obviamente, le podemos dar su shampoo, podemos hacerlo un poquito más sencillo, pero por el momento vamos a dejarlo así, ¿sí? Si ustedes quieren simplificar, multiplicar, estaría perfecto y a mí me gustaría mucho. Bueno, esto sería todo por hoy. Espero que hagan sus ejercicios y nos vemos.